Siempre pensé que el silencio de la noche tenía algo sagrado, que cuando todo el mundo duerme, el alma por fin puede descansar. Pero aquella noche, el silencio fue una amenaza. Mi nombre es Clara Montiel. Tengo 38 años, soy contadora. Wilda, 12 años casada con Esteban Aguilar. Un hombre que siempre supo decir las palabras correctas, aunque ahora entiendo que muchas veces eran solo eso, palabras. Esa tarde, antes de marcharse, Esteban me abrazó más largo de lo habitual. Me dio un beso en la frente y susurró: duermo contigo en cuanto vuelva. Zaragoza no es tan lejos. Yo asentí con una sonrisa suave. Pero dentro de mí, algo se tensó como una cuerda floja. No sé si fue la forma en que evitó mirarme a los ojos, o tal vez el hecho de que no bajó su maleta por las escaleras como siempre. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Una parte de mí no quería hacer preguntas incómodas. Otra parte ya tenía miedo de escuchar respuestas. Pasaron las horas, cené sola, lavé los platos sola, y cuando la casa quedó en completo silencio, me acosté con el teléfono en la mano, como si fuera un salvavidas. Revisé el móvil al menos 30 veces. Ni un mensaje, ni un ya llegué, ni un estoy bien. Pensé, quizás está ocupado, quizás algo pasó con el vuelo, pero la mente es cruel cuando tiene dudas. Empecé a repasar todos los gestos pequeños que había ignorado por meses. Las llamadas que atendía fuera del dormitorio, la nueva contraseña en su teléfono, la camisa con una mancha de labial. Claro que él juró que era de una clienta. Me reí sola en la oscuridad. ¿Desde cuándo empecé a aceptar excusas tan frágiles? Eran las 2:38 de la madrugada cuando el silencio se rompió. El teléfono vibró con una llamada desconocida. Número de Madrid. Él se suponía que estaba en Zaragoza. Mi estómago se encogió. Sí, contesté, con la voz ahogada. Al otro lado, la voz temblorosa de una mujer. Clara, es usted la esposa de Esteban Aguilar. Está en urgencias. Tiene que venir ahora mismo. Sentí que todo el oxígeno del cuarto desapareció. ¿Qué dice? Él está fuera de la ciudad. No, señora, está aquí, en el hospital. Santa Marta ha sufrido un colapso. Por favor, venga cuanto antes. La llamada se cortó sin más. El teléfono me cayó de las manos. El pecho me latía como un tambor. Esteban, en Madrid, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué mentir? Me levanté, temblando, y miré la habitación. La maleta no estaba, pero algo no cuadraba. Él nunca bajó con la maleta. Tomé el abrigo, las llaves, y salí corriendo. La ciudad, a esa hora, parecía. Las luces de los semáforos parpadeaban sin testigos, y cada sombra parecía esconder una verdad que no quería ver. En el taxi miraba por la ventana, pero no veía nada. Mi mente solo repetía una frase, aunque sea un error. QC, un malentendido. Por favor, Pero en el fondo, ya lo sabía. El cuerpo sabe cuando está a punto de romperse. Y esa noche, el mío ya no tenía fuerza para fingir. El hospital apareció como un faro en medio de la oscuridad. Pero no traía esperanza. Traía el inicio de algo que, sin saberlo, llevaba años gestándose. Y así, entre pasillos fríos, luces blancas y un miedo sordo, empezó la caída. Porque lo que me esperaba tras esas puertas no era solo un hombre enfermo. Era el principio del fin. Y en ese momento, cuando lo vi ahí, tendido entre máquinas, pálido y silencioso, algo dentro de mí se rompió en 1000 partes, pero no por su estado, sino por Ella, la mujer que salió corriendo del mismo cuarto, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, y cuya presencia no dejaba espacio para más dudas. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desvelo. A las luces fluorescentes parpadeaban como si también tuvieran miedo de iluminar lo que estaba por revelarse. Apoyé la mano en la pared, sentía las piernas de algodón. Una enfermera joven,
Pasó con paso rápido. Me miró de reojo y preguntó: ¿Está buscando a alguien? Estaban a Agolar. Ingreso de urgencias. Me llamaron hace 20 minutos. Ella consultó algo en una tabla electrónica. Luego señaló con la barbilla. Puerta. 3. Pero le pido que se mantenga tranquila. Está estable. Pero en observación, tragué saliva. Caminé hacia la puerta como si me arrastrara el alma. Y entonces vi todo a través del cristal. Ali Esteban, mi esposo Esteban, yacía en una camilla, conectado a una vía, pálido, como si el color lo hubiera abandonado junto con todas las mentiras alrededor. Médicos murmuraban, anotaban, intercambiaban frases rápidas, una escena clínica, casi impersonal, pero lo que me paralizó no fue verlo así. Lo que me heló el pecho fue la mujer que salió de la sala. Segundos después, llevaba un vestido ajustado color champán, el maquillaje corrido por las lágrimas, el cabello revuelto como si hubiese pasado la noche entre sus manos, o entre las de él y en sus ojos. Una mezcla de miedo, vergüenza y algo peor en posesión. Nos miramos y no hizo falta decir nada. Yo era la esposa, pero ella no era una extraña, porque su expresión no era de una simple acompañante ocasional. Era la mirada de alguien que había compartido cama, secretos y probablemente promesas. Tú, ¿quién eres? Logré preguntar. Con la voz más firme de lo que sentía, ella bajó la mirada. Mordiéndose los labios dentro del cuarto, Esteban se removió apenas. Un espasmo leve en los párpados. Tal vez no quería hacerlo a una doctora. Salió, me pidió que firmara papeles de ingreso, autorizaciones médicas. Mientras lo hacía, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. En el formulario aparecía fecha de ingreso 21 a 43 horas, exactamente el mismo momento en que él me había escrito aterrizando en Zaragoza: te llamo en breve, una mentira más, una hora más, una prueba más de que el derrumbe no era repentino. Yo no estaba perdiendo un esposo. Estaba despertando de una ficción cuidadosamente sostenida, y el dolor no era solo por lo que veía, era por todo lo que había querido no ver. Record la maleta. Recordé el perfume nuevo. Las noches de reuniones interminables. Record cuando me abrazaba al llegar tarde y me decía: tú eres mi casa. Y pensé: ¿cuántas veces dijo eso? Justo después de estar con ella, volví a mirar a la mujer, que aún estaba ahí, petrificada. Sus uñas estaban perfectas, sus manos temblaban como las mías. No era una villana, era solo otra versión de mí, y eso dolía más. Saqué el móvil, llamé a Álvaro, mi abogado. Me contestó al instante, voz grave de madrugada clara: está todo bien. Ven al hospital y trae todo. Corté. Luego, llamé a la comisaría más cercana. Solicité presencia policial para dejar constancia. No sabía exactamente qué quería denunciar aún, pero sabía que necesitaba protegerme antes de que él despertara y lo negara todo. Porque si algo había aprendido en ese pasillo era que cuando se convierte en laberinto, solo se sale con verdad. Minutos después, Álvaro llegó, con traje arrugado, maletín en mano y una mirada entre desconcierto y respeto. ¿Qué necesitas de mí esta noche, Clara? Respiré profundo. Las paredes del hospital parecían más angostas. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mi propia cabeza. Quiero revisar nuestros documentos bancarios, las cuentas conjuntas, y comprobar si él ha ocultado préstamos o deudas. ¿Tienes motivos para pensar eso? Tengo motivos para pensar que no conozco al hombre con el que he dormido 12 años. Él no preguntó más. Sacó su teléfono, llamó a su equipo legal, y yo me quedé allí, junto a la puerta de la habitación, mirando a ese hombre dormido, ese hombre que una vez me hizo creer que el amor era invulnerable,
Pero ahora solo era un extraño con una vía en el brazo y un océano de mentiras entre nosotros. Y mientras el abogado investigaba, yo empecé a recordar cosas que había pasado por alto, papeles que nunca me mostró, firmas que me pidió por confianza, retiro tras retiro del fondo común. Entendí lo que estaba en juego no era solo mi matrimonio, era mi vida entera. Hay verdades que no se gritan, se esconden entre papeles, entre firmas pequeñas, entre cláusulas que uno no lee. Por confía, eran casi las 5 de la mañana. El hospital seguía en penumbra, con ese silencio artificial que solo los lugares de urgencia pueden sostener. Al lado mi abogado se sentó frente a mí en la sala de espera. Colocó su maletín sobre las rodillas y me dijo sin rodeos: he revisado el sistema del banco. Hay 2 préstamos personales recientes, a nombre de Esteban, uno de 700.000 euros, otro de más de 1,5 millones. No reaccioné de inmediato. Solo lo miré. Sentía que mis oídos estaban debajo del agua. A nombre de él, solamente. Pero, aquí viene lo grave. Al menos uno de esos préstamos está respaldado con garantías cruzadas. Es decir, puede comprometer la casa, la misma que ambos compramos, la misma que está a nombre de los dos. Mi garganta se cerró. Me incliné hacia adelante. Me temblaban las manos, no por los números, sino por lo que significaban. Esteban había hipotecado nuestro hogar, nuestro espacio, nuestra historia, y lo había hecho sin decirme nada. Álvaro me entregó una carpeta con varias impresiones. Había contratos, extractos, movimientos de cuenta. Uno en particular me hizo detener la mirada. Un acuerdo de inversión firmado con una inmobiliaria llamada Costa Serena Sociedad Limitada, fechada 3 meses atrás. 3 meses atrás, exactamente la época en que él me dijo que su empresa había tenido un bache y que debía ausentarse más de lo normal. En ese documento, su firma brillaba con tinta negra. Y al pie del contrato, una cláusula oculta, redactada en letra minúscula: en caso de incumplimiento del pago de intereses en un plazo de 6 meses, se procederá a la ejecución forzosa de los bienes a nombre del inversor, incluyendo su residencia habitual. Nuestra casa, esa casa que construimos durante años, esa casa donde pintamos juntos las paredes, donde enterramos al gato en el jardín, donde Esteban me propuso matrimonio en la cocina, de rodillas, con un anillo escondido en una taza de café. De pronto, esa casa tenía precio, y estaba en riesgo. ¿Y el dinero?, pregunté, casi sin voz. ¿Dónde está ese dinero ahora? Álvaro dudó unos segundos. Luego respondió con cuidado: una parte, según registros, fue transferida a una cuenta compartida con Lucía Herrera, la otra mujer, la mujer del vestido champán, la que salió llorando del cuarto de urgencias. Me quedé en silencio. No lloré, no grité, ni siquiera me levanté. Solo sentí un calor ácido subir por el pecho, como si todo mi cuerpo se negara a seguir siendo ingenuo. Recordé algo. Una noche, meses atrás, Esteban me pidió que firmara unos papeles por si acaso, relacionados con una inversión menor. Estaba apurado. Me besó en la mejilla. Me dijo que confiara. Yo firmé. Porque eso hacemos cuando amamos. Firmamos, cedemos, callamos, no sé. Ahora entendía, no era solo una traición emocional, era una traición legal, estructurada, premeditada. Me incliné hacia Álvaro. ¿Puedo anular un contrato si se demuestra que firmé sin conocer las consecuencias? Él me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Asintió con seriedad. Podemos, pero necesitaremos pruebas en todas. Entonces, consíguelas hoy mismo. Y mientras tanto, quiero que prepares una medida cautelar para bloquear cualquier movimiento de nuestros activos. No voy a esperar a que nos embarguen por sus deudas. ¿Estás segura, Clara? Estoy cansada de no estarlo.
Volvimos a la planta baja. El hospital ya se agitaba, con los primeros movimientos del día. Fuimos al depósito de objetos personales. Solicité revisar la mochila que Esteban traía consigo al ingresar. El enfermero la entregó con desgano. Era una mochila gris, de esas que él usaba siempre para sus viajes de trabajo. La abrí lentamente. Dentro, todo parecía normal: un cargador, una billetera, medicamentos, un perfume de hombre, pero en un bolsillo lateral había una carpeta de cartón delgada, sin etiquetas. La abrían, y ahí estaban los originales del contrato con Costa Serena, copias de cheques, extractos bancarios, Gesibus Joteo, a nombre de él y de Lucía, fechados los mismos días que él me decía que estaba en reuniones o viajes express. Era una avalancha, un terremoto de papel, un mapa detallado del engaño. Le entregué todo a Álvaro. Inclúyelo en el expediente. Cada hoja. No me importaba ya el escándalo, ni el qué dirán, ni si su familia lo sabría. Solo me importaba recuperar lo mío, mi paz, mi casa, mi historia, ni, sobre todo, mi dignidad. Al volver al segundo piso, el pasillo estaba más iluminado. Esteban aún dormía, Lucía no estaba, pero un oficial de policía esperaba en la sala contigua. Me acerqué. Es para declarar, y no solo por mí, sino por cada mujer que alguna vez fue usada, manipulada o sacrificada en nombre del amor. Cuando Esteban abrió los ojos por fin, la mañana ya había llegado. Pero para mí, el día llevaba horas empezado. Yo ya no era la misma mujer que entró al hospital temblando de incertidumbre. Yo era otra, más clara, más dura. También. Pero despiertan. Esteban parpadeó varias veces, desorientado. Miró el gotero, la máquina de ritmo cardíaco. Luego me vio a mí. Su rostro cambió. No fue alegría, no fue alivio, fue miedo. Un miedo que delataba a los culpables, ese que se instala cuando uno se da cuenta de que el telón ha caído y el público ha visto toda la obra. Intentó hablar. Su voz era apenas un susurro ronco. Clara, yo puedo explicarlo. No, dije firme. Esta vez no vas a explicarme nada. Vas a escuchar. Me senté en la silla, al lado de su cama. Saqué del bolso una carpeta, la misma que contenía los contratos que encontré en su mochila, los cheques firmados, las copias de transferencias, los recibos de hotel. Todo lo miré a los ojos y comencé. Firmaste préstamos sin mi conocimiento, hipotecaste nuestra casa para cubrir inversiones absurdas, desviaste fondos hacia una cuenta compartida con Lucía Herrera. Usaste mis firmas para avalar documentos. Mentiste sobre viajes, horarios, motivos y personas. Y ahora, Esteban, estás en bancarrota emocional y financiera. Y no pretendas que yo cargue con lo que tú mismo destruiste. En su expresión era la de un niño atrapado, lágrimas en los ojos, la boca entreabierta. Pero ya no me afectaba. Había llorado demasiadas veces por su silencio. Por sus mañana hablamos, por sus confía en mí, todo está bajo control. ¿Y tú crees que esto lo hice queriendo? Balbuceó. Yo solo quería arreglarlo, recuperar lo perdido. Lucía solo me ayudaba a salir de un lío. Yo no quería lastimarte. Reí una risa seca, breve, como quien ríe al recordar su propia ingenuidad. ¿No querías lastimarme, Esteban? Me has roto en pedazos durante meses, y mientras yo creía que luchabas por nuestro futuro, tú luchabas por sostener un castillo de mentiras. En ese momento, la puerta se entreabrió. Lucía asomó el rostro pálida, como si no hubiera dormido en días. Entró lentamente. Me miró luego a Esteban y dijo: «Perdón, no sabía que ella estaba aquí». «¿Ella?», pregunté, alzando una ceja. «¿Te refieres a mí, la esposa, la que firmó junto a él la hipoteca de la casa, la que pagó los muebles, los arreglos, los cumpleaños, la que creyó que los fines de semana
solos eran por estrés laboral y no por escapadas románticas. Lucía bajó la mirada. Sí, pero no demasiado. Yo no sabía que todo estaba así. Él me decía que ustedes estaban separados, que solo compartían casa por obligación. Claro, interrumpían la clásica, la misma historia que se repite desde tiempos inmemoriales. La esposa, el matrimonio muerto. ¿Y tú? La luz al final del túnel. Ella intentó decir algo más, pero la detuve con la mano. No necesito tus disculpas, ni tus versiones. Ya sé lo suficiente. YLOQ no sé. Se lo dejaré a la policía y al juzgado. Me giré hacia Esteban. Lo vi encogido entre las sábanas, intentando ocultarse de su propio reflejo. Esta es tu escena final, Esteban. Tu acto de despedida. No hay aplausos, solo consecuencias. Me levanté, tomé la carpeta y antes de salir, dije lo único que quedaba por decir. No me debes explicaciones, me debes tiempo, paz, confianza, seguridad. No se paga con lágrimas ni con promesas. En el pasillo, la enfermera me detuvo. Señora Clara, han dejado unos objetos más en el área de pertenencias. Entre ellos, su billetera. ¿Mía? Pregunté, sorprendida. No, perdón. Quise decir la de su esposo. La dejaron los paramédicos al ingreso. ¿Quiere verla? Asentí. La tomé entre mis manos. Era la misma billetera vieja que él usaba desde hacía años, la que compró cuando apenas ganábamos para llegar a fin de mes. La abrí y dentro encontré algo más. Una factura de hotel. Nombra Ana Esteban Aguilar. Acompañante Ana Lucía Herrera. Fechada hace un mes. El mismo fin de semana que me juró estar visitando a su madre enferma debajo. Más facturas. 4, 5, 7 mentiras acumuladas como capas de polvo. Como escenografía de una que ahora caía a pedazos. Volví a la planta baja, donde Álvaro me esperaba con nuevos documentos. Firmé una solicitud para bloquear cualquier intento de venta o refinanciación de la casa. El notario me miró con respeto. Pocas personas tienen tanta claridad en medio del caos, me dijo. No es claridad, es instinto de supervivencia, respondí. Mientras caminábamos hacia la salida del hospital, el sol de la mañana nos golpeó de lleno. Por primera vez en mucho tiempo, el calor en mi rostro no me dolía. Era luz, era comienzo, era el fin de la función, Pero incluso cuando el telón cae, a veces queda una última escena, una llamada, una confesión, una súplica que llega demasiado tarde. Y sí, Esteban aún no había dicho su última palabra. Hay decisiones que no se toman de golpe, se van gestando en silencio, con cada mentira descubierta, con cada noche esperando una llamada que nunca llega, con cada mirada que evita la verdad. Esa mañana, cuando salí del hospital, llenó mi cuerpo. Lágrimas, ni siquiera rabia, solo una certeza: no iba a volver atrás. En el taxi me dejó frente a casa. Mi casa, nuestra casa. Aunque no sabía si podía seguir llamándola así. Entré. El eco de mis pasos me recordó que estaba sola, pero era una soledad distinta. No era abandono, era libertad. Subí al dormitorio, abrí los cajones, saqué todos los documentos que había ignorado durante años en el contrato de compra, la hipoteca, las escrituras. Los repasé hoja por hoja, y entonces lo encontré, el contrato prenupcial, aquel que Esteban me pidió firmar solo por formalidad. Cuando compramos la casa, así evitamos problemas si algún día uno de los dos, no sé, tiene una deuda o algo, me dijo entonces, riéndose, mientras me pasaba el bolígrafo. Yo firmé sin leer. Porque eso hacemos cuando amamos. Confiamos a ciegas. Le pedí a Álvaro que viniera. Cuando llegó, extendió el documento sobre la mesa del comedor. Cláusula 13. Dijo: cualquier obligación financiera contraída de forma individual por cualquiera de las partes no será responsabilidad compartida
salvo acuerdo expreso firmado, lo miré. ¿Y eso qué significa? Que si demostramos que Esteban ocultó sus deudas deliberadamente, puedes pedir la nulidad parcial del contrato. Y con eso, salvar tu parte del patrimonio. Asentí. No dudé en ya no. Entonces, adelante. Que no quede nada sin revisar, ni un recibo. Horas más tarde, el teléfono sonó. Era Lucía otra vez. Dudé. Pero... contesté. Clara. Esteban quiere verte. Dice que necesita hablar contigo. Una sola vez, por favor. Respiré hondo. Mi voz fue clara. Lo veré. Pero no por él. Lo haré por mí. Porque quiero cerrar esto, mirándolo a los ojos, por última vez. Volví al hospital. Caminé por el mismo pasillo, las mismas luces, el mismo olor a desinfectante, pero yo ya no era la misma. Esteban estaba semi-incorporado en la cama. Lucía salió al verme entrar. Él me miró, y sus ojos se llenaron de agua clara. Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que aún te amo. Quedé en silencio, no por sorpresa, sino por el cansancio que da escuchar lo mismo después de todo. No, tú no me amas, Esteban. Tú amas la idea de que yo siempre estaría aquí, aguantando, esperando, tapando. No fue así. Intentó justificarse. Me equivoqué, sí. Pero fue el miedo, la presión. El negocio iba mal. Me desesperé. Y en tu desesperación hipotecaste mi confianza, mi tiempo, mi futuro. Él bajó la cabeza. No hay nada que pueda hacer. Sí, firmar los papeles, dejarme ir, y sobre todo, no arrastrarme contigo. ¿Y lo que tuvimos? No vale nada. Sonreí con tristeza, con dignidad. Lo que tuvimos fue real, pero ya no existe, y yo no me voy a quedar a vivir en las ruinas. Me levanté. Él alargó la mano para tocar la mía. Yo no me moví, solo lo miré. Por última vez. No te odio, Esteban, pero no te debo más, ni paciencia, ni silencio, ni segundas oportunidades. Me giré y caminé hacia la puerta. Antes de salir, dije lo único que aún pesaba. Te amé con todo, y por eso mismo me voy sin dejarme nada. Esa noche, de vuelta en casa, hice algo que no hacía desde hace mucho. Dormí del lado izquierdo de la cama, ese que él siempre ocupaba. Me tapé con su manta, la misma que me negaba a lavar desde que se fue, y mientras el olor a él se desvanecía lentamente, sentí que mi corazón también se vaciaba. Pero no era vacío, era espacio. Espacio para mí, para reconstruirme, para elegir sin miedo a nada. Mañana siguiente, firmé la solicitud de divorcio. La dejé en el despacho de Álvaro con una nota. Gracias por acompañarme hasta aquí. Lo que viene, lo puedo caminar sola. Me senté en un café de barrio, el mismo donde solíamos desayunar los domingos. Por primera vez. No lloré, solo respiré profundo, el libre. Pero la historia no termina cuando uno firma. Termina cuando uno cierra por dentro y para eso, todavía me faltaba enfrentar lo más duro, admirar a su madre, a su familia, y sostener mi decisión frente al mundo. A veces creemos que la vida se reconstruye con grandes decisiones, pero no se reconstruye con gestos pequeños, con silencios elegidos, con la fuerza que se necesita para no responder un mensaje, para no volver a lo que una vez dolió. Después del divorcio, no hubo fiesta, no hubo brindis, solo paz. Una paz rara, áspera al principio. Pero una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, la madre de Esteban. Necesito hablar contigo, dijo. Cara, no quiero terminar esta historia sin entender. Anduve durante años. Carmen fue más que una suegra, fue familia. La abuela de mis sobrinos, la mujer que me abrazó cuando perdí al bebé que nunca llegó, pero también la mujer que muchas veces miró hacia otro lado, que me pidió comprensión cuando Esteban desaparecía por días, que justificó sus errores
con frases como «es que los hombres, a veces». Aún así, acepté a nos encontramos en su casa, la misma donde celebramos tantos cumpleaños, la misma donde, años atrás, ella me dijo, «Ann, eres lo mejor que le ha pasado a mi hijo». Carmen me abrió la puerta. Sus ojos estaban hinchados. Nos sentamos en el patio, entre macetas mal regadas y sillas desparejas. El escenario perfecto para una despedida sin guiones clara. Yo no supe ver, y cuando vi, ya era tarde. «Lo siento», asentí. No dije nada. Ella continuó. «Esteban está destruido. Ha perdido todo, Ann». Y sí, ha perdido mucho, pero lo que más le duele es haberte perdido a ti, Ann. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí. «No me perdió ahora, Carmen. Me fue perdiendo día a día. Cada vez que eligió mentir, cada vez que me usó como escudo, como coartada, cada vez que me pidió paciencia, mientras se hundía solo en ella, bajó la mirada. ¿Hay algo que pueda hacer, algo que podamos hacer como familia, para no borrarte del todo?» Sonreí, no con rencor, con gratitud. Ya hicieron suficiente. Y también demasiado. Ahora lo mejor que pueden hacer es no pedirme que regrese. Ann, salí de esa casa con un nudo en el pecho, pero no de culpa, sino de desear. Había visitado mis ruinas, y ya no dolía tanto en esa noche. Mientras caminaba por la costanera, decidí algo. Simple, en cambiar mi apellido en el buzón, en quitar el Aguilar, volver a ser solo Clara Morales, no por rabia, no por revancha, sino porque por fin entendía que yo también era una historia completa, sin apellidos ajenos. Al día siguiente, volví a mi antigua pasión, a la cerámica. Había dejado de modelar arcilla, hacía años. Esteban decía que ensuciaba todo y que nadie pagaría por tazas hechas a mano en ahora. Cada imperfección en una pieza era una forma de resistencia. Cada curva irregular, una cicatriz bonita. Abrí un pequeño perfil en redes. Subí mis creaciones. Las primeras ventas fueron lentas, tímidas, Ann. Pero el primer mensaje que me llegó decía, «Ann, gracias. No sabía que una taza podía abrazar». Y lloré, porque yo tampoco lo sabía. Un día, caminando por el mercado, me encontré con Sofía, vecina que siempre me saludaba cuando salía con prisa. Se detuvo al verme. «Clara, no sé si es cosa mía, pero estás distinta». Sonreí. «Es que ahora ya no tengo miedo de estar sola». Ella se quedó pensativa. «¿Y no extrañas nada?» «Claro que sí, extraño la rutina, el café compartido, los domingos con olor a tostadas, pero Emma, extrañaba a la mujer que era antes de callarme tanto, Ann. Y a ella la estoy recuperando. Ann, un mes después, firmé los últimos papeles con Álvaro. Ann, ya no había cuentas compartidas, ni deudas, ni lazos legales. Ann, solo un pasado cerrado con tinta negra. Ann. Al salir del despacho, me compré una flor. Una sola, Ann. La más simple, la más bonita, la puse en un jarrón, sobre la mesa del comedor, y esa noche no cociné para dos. No puse música triste, solo mi senté. Maya, la flor. Y pensé, así es como renace una mujer, no en fuegos artificiales, sino en el silencio, que por fin no duele. Y si alguna vez te encuentras en las ruinas de tu propia historia, no corras, no tapes, no finjas que no duele. Admíralas, camina sobre ellas, y cuando llegue el momento, construye algo nuevo. Quizás no igual, quizás más pequeño, pero esta vez tuyo, solo tuyo.